Bienvenidos a Auténtica Radio. Hoy tenemos una conversación que me tiene francamente muy emocionada, tengo que decirlo, porque se reúne todo lo que me gusta. Se reúne el arte, se reúne la historia, se reúne la migración, la música, la poesía. Es mágico todo lo que vamos a conversar el día de hoy. Tengo el honor de hablar con Pantelis Palamiris, compositor greco-romano, óyeme a mí, compositor greco-venezolano, ingeniero, gestor cultural y el hombre detrás de un proyecto que hoy, 5 de junio, se presenta por primera vez en España. Cantares con Duende. Este tema, por favor, ténganlo muy presente a lo largo de toda la entrevista. Es un ciclo de 10 canciones sobre poemas de Federico García Lorca. Pantelis, estoy muy agradecida y te quiero dar la bienvenida. Me alegra muchísimo que estés el día de hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Elena, y gracias por la invitación y a Authentic Radio también por esa oportunidad de promover un poco el recital de esta noche. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Pantelis, quiero comenzar por el principio, porque por supuesto un evento de esta magnitud no se crea de la nada y tienen que haber personas detrás de él que, pues bueno, tienen que tener una historia, tienen que haber trascendido, ¿no? De alguna manera. Y pues me leí tu biografía, me leí no solamente el material que me pasaste, sino que estuve investigando un poco también. Y pues la verdad es que es una de aquellas biografías que uno lee y piensa, esta persona ha vivido varias vidas en paralelo, ¿no? Ha vivido varias vidas en simultáneo. Naciste en Atenas, ¿ok? Creciste en Caracas, estudiaste ingeniería y música también. Dirigiste además la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela. Te trasladaste a vivir a los Estados Unidos y ahora estás aquí en España, presentando este proyecto bellísimo con nada menos que con García Lorca. ¿Cómo se construye una vida así? ¿Fue un plan o fue la vida llevándote por esos caminos de esa manera? Yo creo que fue la vida, definitivamente. Todo comenzó cuando mis padres emigraron a Venezuela a finales de los años 50. Mi padre por razones políticas y económicas, porque después de la Segunda Guerra Mundial, la situación y la guerra civil en Grecia, Claro. hubo mucha persecución, y entonces por razones políticas entre lo económico y lo político, mi padre decidió emigrar a Venezuela. Él era joyero orfebre, por lo tanto la idea de Venezuela, de que tenía bastante oro y que podía ser una oportunidad en su campo, lo atrajo y llegó a Venezuela. Nosotros le seguimos 4 años después, que llegamos como ya él medio establecido, y nos quedamos. Hubo algunos años que regresamos a Grecia, pero en general la mayoría de mi tiempo, de esa infancia, adolescencia, y se pasó en Venezuela, ¿no? Como tú dijiste, ahí tuve la oportunidad de estudiar, con todas esas oportunidades grandiosas que ofrece a Venezuela, no solo a los venezolanos, sino a todos los que emigran hacia Venezuela. Creo que nosotros vivimos esa época donde muchos inmigrantes llegaron, prosperaron económicamente, sus hijos pudieron estudiar, graduarse, desarrollarse. O sea, era digamos, como la época de oro de Venezuela en ese momento, y los que pudieron aprovecharla, por supuesto, les fue muy bien. Después en esa Venezuela que estudiábamos y a la vez desarrollábamos la parte artística,
porque yo empecé no desde pequeño, sino de adolescente a estudiar un poquito de piano básico porque me atraía. Mi padre era letrista de canciones, entonces nos sentábamos a componer, así nada más por hobby, ¿no? Canciones, y por ahí entró, digamos, la idea de yo comenzar a componer. La parte de la poesía surge porque en Grecia hay una gran tradición de musicalizar la poesía. O sea, grandes compositores como Mikis Theodorakis, Manos Hachidakis y muchísimos más musicalizaron a grandes poetas griegos. Y cuando digo musicalizarlo, no es ponerle, digamos, una banda sonora a una recitación del poema, sino hicieron canciones populares en base a esos poemas. Canciones populares que después se transformaron en himnos populares que la gente las cantaba en los estadios, en las manifestaciones. O sea, es una tradición bien arraigada en la música popular venezolana, que aparte de los letristas, digamos, profesionales que escriben letras para canciones, muchos compositores, comenzando por Mikis Theodorakis, se aventuraron a componer música sobre poemas que por supuesto no tienen una métrica o una rima, sino eran poemas, lo que nosotros conocemos como poemas que un poeta escribe sin preocuparse mucho por la rima, digamos. Las canciones generalmente tienen una rima y eso, pero entonces esa tradición, nosotros recibíamos muchos discos griegos, LPs en aquella época de 33 revoluciones, con ciclos enteros de compositores griegos compuestos sobre eso, y muchos de ellos también se aventuraron a trabajar sobre la poesía de Federico García Lorca, porque sabemos que Federico García Lorca es un poeta universal, gracias a sus obras de teatro. Sí. Y como se montaban las obras de teatro en Grecia, de Lorca en griego, versionadas al griego, entonces había compositores que se les pedía que escribieran la música para la obra, y las obras de García Lorca tienen, por supuesto, algunas canciones que él ha indicado, entonces se musicalizaban las canciones, y por ahí comenzó también esa pasión, digamos, por Lorca, que tenemos en la familia en cuanto a su obra y a su poesía. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, vamos a ir hablando de Lorca poco a poco, ¿ok? Que yo sé que estamos aquí por él. Él nos une el día de hoy, pero vamos a conversar de él también más adelante. Fíjate, me comentabas que, pues por supuesto, al haber emigrado tan pequeño a Venezuela, fue tu primera migración a los 4 años. Luego volviste a Grecia y después, luego otra vez llegaste a Venezuela, de ahí fuiste a Estados Unidos y ahora estás en Europa, pero también pasas tiempo en Estados Unidos y después regresas nuevamente a Europa, ¿no? Estás un tiempo con la familia, después vienes nuevamente para acá. Para alguien que lleva prácticamente toda su vida cruzando fronteras, ¿no? ¿Qué significa pertenecer a un lugar? ¿Tienes algún lugar que sientas tuyo o es algo que hoy en día, al pasar de los años, más bien se hace algo propio, algo interno, ese lugar? Sí, definitivamente yo creo que el éxito de emigrar desde mi punto de vista muy personal es que uno tiene que hacer suyo los lugares donde emigra, ¿no? Por supuesto, eso no acaba con la nostalgia o con los recuerdos de otros momentos de su vida que has pasado en otras tierras, pero si uno no se adueña, digamos, del nuevo ámbito de un país donde vas a vivir y tratas de conquistarlo así como conquistaste el país anterior, se te hace como muy cuesta arriba, ¿verdad? Situarte en un país que no es tuyo, pero que te está acogiendo, que te está dando todas las oportunidades
que tú quisieras tener en el país que dejas, ¿no? En el momento que nos fuimos de Venezuela, mi esposa y yo, fue mucho antes de la situación política que tenemos ahorita, pero había indicaciones, ¿no? Y tengo que decir que mi esposa tuvo esa visión de decir, bueno, tenemos que prepararnos para hacer un cambio, ¿no? Yo estaba acostumbrado a las inmigraciones, entonces no, por supuesto, Venezuela yo diría, es mi identidad, porque he pasado desde el punto de vista tanto de familiar como cultural y todo, fue, digamos, lo que me desarrolló a mí como profesional, tanto en el ámbito de la ingeniería. En el ámbito musical no me considero un profesional porque es como un hobby que he estudiado, he tratado de desarrollarlo, pero siempre me he dedicado en paralelo a mi profesión de ingeniero. O sea, siempre tenía mi profesión de ingeniero que, digamos, sustentaba económicamente todas las locuras y los intentos que uno quiere hacer con la música, ¿no? O sea, el ingeniero sustentaba al músico. Exactamente. Lo financiaba, le prestaba al músico. Okay. Entonces, claro, yo hice mis estudios básicos necesarios para, bueno, tocar, tener un grupo, etcétera, etcétera. Siempre hacíamos actividades en paralelo. La parte cultural mía, digamos, empezó todo con la Juventud Griega de Venezuela, cuando teníamos un grupo muy dinámico en cuanto a hacer representaciones culturales con temas griegos, danzas griegas, conciertos sobre los poetas que te hablé, griegos. Sí. Todo eso había una programación como constante, primero dentro de la comunidad griega, que era pequeño, pero después tomamos la decisión, digamos, trascendental de sacar ese trabajo afuera, a los caraqueños donde vivíamos nosotros, ¿verdad? Y intentarlo en español. Ya no hacíamos los conciertos en griego, sino todo era en español, versiones de las canciones griegas de mi hermano al español. Y entonces hacíamos, nos salimos de ese contexto o gueto, que si se puede decir de alguna forma, griego para trascender ya a un público más general. Pantelis, disculpa, ahorita que tocaste este tema de el ingeniero que financiaba, ¿no? Y le prestaba al músico. Estamos hablando de dos cerebros que son, pues, el racional y de alguna forma el irracional. Sin embargo, la música es numérica. Claro. Inevitablemente la música es numérica, ¿no? Claro. ¿Cómo conviven esas dos maneras de ver el mundo? ¿Se alimentan entre sí, compiten, se vinculan, se relacionan? ¿De qué forma Vangelis ha logrado que esas dos maneras de convivir converjan de forma positiva y te alimenten, ¿no? Porque no es solamente un tema, claramente no es un tema solamente económico, tiene que ver con un tema del alma, ¿no? Del espíritu. Claro, claro. Yo eso lo veo como un complemento. O sea, definitivamente no hay competencia, eso te lo puedo confirmar, por lo menos en mi caso. Es un complemento porque es un cambio que te renueva durante el día, digamos. Durante el día tú vienes de trabajar, de tu trabajo de ingeniero, de la oficina, que estás bien, cansado, lo que sea, pero si tienes un ensayo para un concierto que estás preparando, ya es, digamos, es una dosis de energía que se te entrega y se te olvida el cansancio del músico, ¿no? Y entonces es una cuestión, digamos, de elevación espiritual de alguna forma, que la música te ayuda, y tienes un proyecto que no es sencillamente tu trabajo diario y todo lo demás. Aunque yo considero que tanto mi trabajo como ingeniero, como lo que hacía con la música o lo que hago con la música, siempre lo he hecho con mucha energía y con mucho cariño. O sea, nunca vi el trabajo como algo obligado o pesado, sino uno lo hace con
con todo el profesionalismo y toda la energía que le puede dar a los proyectos de su trabajo. Y por el otro lado, bueno, tienes tus proyectos personales de música que también los necesitas, ¿no? Desde el punto de vista espiritual. Y cuando falta una de las partes, o digamos la parte espiritual de la música, por ejemplo, hubo épocas que yo dejé de hacer conciertos, momentos, partes de la inmigración, los primeros años que llegamos a los Estados Unidos, todo eso. Entonces, claro, hay una interrupción que siempre la tienes detrás en tu mente diciendo, bueno, ¿y cuándo vamos a hacer algo? ¿No? ¿Y cuándo vamos a hacer algo? Y siempre se busca la oportunidad y poco a poco se logra. En el caso de los Estados Unidos, porque en Venezuela, claro, yo había desarrollado claramente esas dos vertientes, con la excepción de los 5 años que estuve en la Compañía Nacional de Teatro, que todo era, digamos, arte, en las artes, pero utilizando mi parte profesional de ingeniero, del máster de administración que había hecho, o sea, porque empecé como gerente gerente de administración de la Compañía Nacional, y cuando Inspección Cron se retiró, entonces pasé a ser el gerente general, y después emigramos a los Estados Unidos y todo se cambió. Pero siempre mantuve esa dualidad, con excepción de esos 5 años que todo era teatro y música, ¿no? Y aún estando en el teatro, tenía mi trabajo en el teatro y todo lo demás, pero hacía mis conciertos por separado. Tenemos todavía, mi hermano lo sigue dirigiendo en Venezuela, un grupo que se llama Aedos Colectivo de Canto Popular, que se fundó en 1984, que estaba dedicado a hacer investigaciones y montajes, conciertos sobre cantautores universales, europeos, latinoamericanos. Y se hizo todo digamos, una serie de conciertos, ciclos de conciertos que se hacían. Y eso se hacía en paralelo con mi trabajo en la Compañía Nacional de Teatro, ¿no? A veces tenía un concierto y después salía corriendo porque teníamos una función de Teatro Nacional. Claro, eso se rompe en Estados Unidos, por supuesto. Ya Estados Unidos llega a otro país. Venezuela culturalmente, digamos, no quiero decir superior, pero es como más abierta. Acepta todo, acepta... Sí. Aquiles Báez, que en paz descanse, una vez escribió que en esa época en Venezuela se hacía de todo. Se hacía música de jazz, música griega, música popular, folclore, o sea, siempre había de todo. En Estados Unidos uno llega, por supuesto, llega como un emigrante recién llegado que no tiene, pero no hay esa, digamos, esa apertura. Primero porque Estados Unidos es inmenso y culturalmente, digamos, es muy regionalizado. Sí. Pero, bueno, uno busca la forma de hacerlo. Ahí con los años creé un grupo de música Latitudes, siguiendo la misma línea de hacer conciertos temáticos, de todo, de trabajos míos y de trabajos de cantautores. Y por ahí, digamos, pude renacer un poquito el boom musical que tuve en Venezuela durante los 30, 35 años que estuve viviendo allá. Muy bien, muy bien. Bueno, conversemos entonces ahora de García Lorca y el proyecto maravilloso que nos traes el día de hoy. Cuéntame cómo llega García Lorca a tu vida, ¿no? Me estuviste conversando hace rato un poco de cómo fue ese viaje entre comenzar a, de alguna forma, cantar poesía griega hasta cantar poesía primero de distintos poetas, ¿no? Hasta llegar a Lorca, ¿no? Claro. Pero específicamente en el caso de Lorca, porque además Lorca es un personaje muy particular, García Lorca es un personaje muy, muy particular.
¿cómo llega García Lorca a tu vida? Pero no, no el Lorca de los libros, no el Lorca de los textos, la historia, este Lorca que todos conocemos, sino ese Lorca que sembró, germinó o que quebró específicamente algo en ti, ¿no? Ese que te hizo querer ponerle música a, a sus escritos, a sus letras. Claro. Bueno, como te mencioné, llegó el primer acercamiento con Lorca fue en los trabajos de los compositores griegos, con su trabajo en griego, ¿verdad? Vale. Y me acuerdo que con Aedo Colectivo de Canto Popular, recién formado, hicimos en 1989, imagínate, muchísimos años, hicimos un espectáculo que se llamaba La Noche de Capricornio, que era por los 50 años de la muerte de Federico García Lorca. No, perdón, fueron en el 86, ¿verdad? Porque fueron, bueno, fue por los 50 años de la muerte de Lorca, y lo montamos en el Teatro Nacional con varios músicos, un coro que, como yo dirigía el coro de la Universidad Nacional Abierta, en aquel momento los incorporé. Hicimos un espectáculo muy bonito con puro Lorca, utilizando las canciones, puras canciones de compositores griegos que da la casualidad, y lo tengo que decir para que se quede un poquito la información. Cuando los compositores griegos, especialmente Mikis Theodorakis, compone 7 canciones sobre del romancero gitano de Federico García Lorca, las compone en griego, en una adaptación que hizo el poeta Premio Nobel de Literatura Odiseo Elitis, del español al griego del romancero gitano. Theodorakis escoge esas 7 canciones y las musicaliza. Pero cuando tomamos la música de Theodorakis y revisamos el romancero gitano en español, que escribió Lorca, la música de Theodorakis cayó perfecta sobre la poesía de Lorca en español. O sea, había que hacer, qué sé yo, unos cambios de duraciones de nota, pero era mínimo. Pero cayó, eso quiere decir que el poeta Odiseo Elitis hizo un trabajo digamos, de la métrica del poema en español con la métrica del poema en griego perfecta, porque la música le cayó como perfecta al gitano de Lorca. Entonces hicimos ese concierto todo en español por primera vez con las canciones de Theodorakis y con canciones que el mismo Lorca había rescatado, canciones populares que él rescató mucho durante su vida. Hicimos ese espectáculo y quedó ahí. Unos años después, estando yo en la Compañía Nacional de Teatro, y siendo gerente general en ese momento, se presentó la oportunidad de hacer Don Perlimplín con Belisa en su jardín. Entonces, Armando Gota me dice, ¿por qué tú no le haces la música a esa obra? Él la iba a dirigir. Aquí quiero que la obra contiene 3 canciones nada más, pero yo quisiera hacerlo como un pequeño musical. Te voy a traer unos poemas, porque él sabía que nosotros habíamos trabajado Lorca anteriormente. ¿Por qué no compones unas canciones para eso? Y yo las trabajé y siempre digo que es ese momento de trabajar esas canciones que se me entregaron. O sea, yo no las seleccioné, sino se me entregaron, mira, estas son 10 canciones, y aún escucho las canciones, que son muchas de las canciones las vamos a interpretar esta noche en el recital. Algo mágico pasó con Lorca. No te lo sé explicar porque, como te dije anteriormente, mi formación musical no es de sentarme a componer. Siempre componía canciones populares o canciones sobre poetas griegos, pero las melodías que salieron de ese trabajo hasta a mí mismo me sorprendieron. Entonces, por eso, cuando hablamos del duende y de musa y cosas esas, uno tiene que de algún momento pensar. Después vino esas canciones no se lograron estrenar porque el montaje se cayó, y entonces, pero quedaron
grabada. Años después, mi hermano Costa Palamires, que es director de teatro en Venezuela, del teatro de repertorio latinoamericano, montó Bodas de Sangre y me dice, ¿por qué no escribes las canciones de Bodas de Sangre? Que también tiene, el Lorca ha marcado varios momentos en verso y compuse otras, creo que fueron como 7, 8 canciones sobre de Bodas de Sangre. Entonces, ese trabajo de Don Perliplín con Belice en su jardín, Ajá. entre canciones más los poemas sueltos que me dieron para completar la obra de Don Perliplín, que se montó posteriormente. Costa la montó después en Venezuela y la llevamos a otros países. La llevamos a Estados Unidos, donde yo estaba, y después hasta en Azerbaiyán se hizo porque nos invitaron, nos invitaron para allá. Azerbaiyán, disculpen, permiso, estamos llegando, queremos... Nosotros esperábamos eso, entonces hubo un festival como de Mediterráneo, europeo, y entonces nos invitaron y se hizo allá. Y entonces quedó, con los años, quedó en un ciclo de 18 canciones sobre poemas de Lorca, que yo las he ido alimentando. Esta vez vamos a presentar 10 porque esas 10, o de esas 10, 9 pertenecen a un ciclo que va a salir muy pronto. Se hizo una orquestación. Mi sobrino Aquiles Liarmacopoulos, él es ex trombonista de Canadian Brass. Entonces él escuchó las canciones y me dijo, no, esas canciones las tenemos que producir. Entonces él se encargó, buscó una arreglista, los músicos y todo eso, y ese ciclo de 9 canciones que él produjo, y las grabamos con cantantes latinoamericanos. O sea, hay 3 cantantes colombianas, hay 3 cantantes venezolanos, uno griego, todo en español. Ese trabajo va a salir pronto para el aniversario de la muerte de Lorca, que es el 19 de agosto, ¿no? Porque hoy hoy su cumpleaños, su nacimiento, claro. Pero en los 90 años de su desaparición o su asesinato, son el 17 de agosto. Entonces lo estamos preparando para lanzarlo en ese momento. Y así fue como llegó Lorca. Lo que tú me preguntaste, ¿qué fue lo que rompió? O sea, que... Sí, ¿qué sembró, qué germinó o qué rompió en ti, ¿no? Porque de pronto hay personalidades o hay referentes en la vida de las personas bueno, que dejan alguna huella. En algún caso es porque sembró algo que hizo que la vida, pues... Pero en otros casos fue que quebró algo, ¿no? Y quebró eso que rompe un celofán y permite que uno trascienda hacia otra parte, ¿no? Claro. Yo creo que el factor creo que es esa combinación entre el amor y la muerte, ¿verdad? Sabemos que la definición de duende tiene que haber muerte presente para que se manifieste el duende. Y en el caso del amor, siempre las obras de teatro de García Lorca empiezan en base al amor de 2 personas, de pasiones, digamos, amorosas, pero siempre terminan en una cuestión trágica, en el caso de Bodas de Sangre y en el caso de Don Perliplín, ¿verdad? Don Perliplín se hace pasar por el amante de Belisa y entonces al final se mata. Bodas de Sangre son dos varones, digamos, 2 muchachos que están enamorados de la misma mujer, y una se va a casar, el otro se la roba porque al que ama, después ellos se matan entre los 2, ¿verdad? Y entonces siempre termina en esa tragedia que arrancó con un amor puro, apasionado, y termina en una muerte generalmente trágica. Entonces esa dualidad claro. Especialmente, y yo teniendo un background, lo digo riéndome porque claro, los griegos como cultura tienen esa carga dramática, ¿no? De las tragedias griegas, de la tragedia griega, el drama griego, pasiones mediterráneas, que todo es muy pasional y no sé qué más. Entonces, claro, se manifiesta de alguna forma esas 2 digamos, influencias del amor y la muerte,
que están presentes en la cultura griega en este caso, porque en la venezolana no lo tenemos tanto. En la venezolana todo es muy, muy alegre, amoroso, eso, pero que el griego tiene esa parte, digamos, de la muerte que, que es importante como Y factor. fíjate es tan paradójico, ¿no? Y de alguna manera se hace como un símil, ¿no? Me comentabas que estas canciones que originalmente fueron preparadas para un montaje teatral, finalmente ese montaje teatral no se llegó a dar. No, no se volvió a dar. Bueno, no se dio en aquel momento. En Se dio, aquel momento, o sea, para lo que fue originalmente exacto, planteado, no se dio, no ¿no? se dio. Finalmente se hizo bajo otras Muchos años circunstancias, después, exacto, muchos años después, sí, ¿no? exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando tú creas algo en un determinado, creas algo para un contexto, ¿no? Y después pones esas mismas canciones a volar solas? Claro, ¿Qué sucede cuando cambia ese contexto y tú las pones a volar? ¿Las escuchas diferentes? ¿Qué sucede con esa totalmente. creación? Totalmente, porque cuando se compusieron, la idea era que iba a ser con una guitarra y los actores cantando, porque iba a ser un montaje Ajá, teatral, ¿verdad? vale, claro. Cuando ese montaje se cae, yo decido y tomo las canciones y las monto con AEDO Colectivo de Canto Popular, qué sé yo, semana después de que la decisión se tomó de que no se iba a hacer la obra, Ajá, este, las montamos con una banda de 6 músicos y 3 cantantes, digamos, espectaculares, con textos de Lorca narrados entre las canciones y las estrenamos en el Museo Sacro de Caracas, qué sé yo, 3 meses después de vale. que el montaje se haya caído. O sea que arrancaron su propia vida. Y de Ok, ahí la seguimos presentando en conciertos de AEDOS. Después se dio la oportunidad de Bodas de Sangre, compuse nuevas canciones, creció el repertorio de Lorca y después se montó por fin Don Perliprico. Como ya existían las canciones, entonces claro. mi hermano dice, bueno, vamos a aprovechar esas canciones que son bonitas y el público dirá esta noche, son... vamos a aprovecharla y hacer el montaje de Don Perlin Plin. Claro, Y claro que entonces, sí. pero sí, sí, siempre yo traté de darle su propia vida. Lo mismo con las otras obras, otras canciones que he compuesto con otros poetas o por razones de otros montajes teatrales. Siempre yo después les hago sus arreglos y se hacen se cantan y queda como una canción, digamos, sola, Cobra su propia identidad. cobra su propia identidad, tú lo has dicho. Así es. Tocaste un tema que me parece súper interesante en el mundo Lorca, en el mundo García Lorca, que es el mundo del duende, ¿no? Ese mundo es fascinante y además justamente el título del recital es Cantares con Duendes, ¿no? Yo creo que la gente hoy lo va a disfrutar muchísimo, estoy convencida de eso. Y Lorca escribió sobre el duende como una fuerza oscura, casi incontrolable, ¿no? Lo describió como, y voy a citar específicamente, un poder y no un obrar, un luchar y no un pensar. Es algo que no se puede enseñar, es algo que no se puede fabricar, es algo que solo se puede invocar, es como un sinsentido, ¿no? Y tú Claro, explicabas ahorita justamente que tenía que ver con esa, esa fuerza indescriptible que va en el dramatismo, ¿no? uh-huh. Del final no, de la muerte, pero también de lo que es lo trágico del amor y la muerte, el cómo se vive esa experiencia sin sentido, ¿no? Sí. ¿Cómo compone alguien música para invocar al duende? ¿Hay un método o es exactamente lo contrario? Eh, Probablemente es rendirse al no método, a lo no convencional. ¿Cómo se vive esa experiencia? la verdad que no tengo explicación y te voy a contar por qué. Cuando compuse las canciones de Bodas de Sangre, ¿verdad? Ajá, Que la mayoría
claro, son canciones alegres al principio porque está la canción de la boda, donde la novia y el novio se van a casar y todo lo demás, y empieza entonces a degenerarse eso de esa fiesta, digamos, del casamiento a una tragedia incontrolable que termina con la muerte. Yo me puse a componer las canciones, Costa, mi hermano, me las entregó, me dice, estas son las canciones que vamos a necesitar para la cosa, y siempre me acuerdo de eso porque es eh, algo que ni yo mismo me lo explico, ¿no? Yo tenía un pianito chiquito porque en ese momento estaba trabajando en California, no estaba en mi casa, o sea, pero siempre con no estaba en mi casa en Delaware, digamos, en la costa este de Estados Unidos, donde llegamos. Estaba en un proyecto en California, y entonces, pero siempre como me iba por bastante tiempo, aunque regresaba a casa cada semana, lo que sea, pero siempre tenía cargado un pianito chiquito conmigo para lo que hablamos anteriormente, para tocar un poco de música, componer alguna canción y ir desarrollando esa parte espiritual que nos daba el trabajo. Entonces Costa me manda esas canciones. Yo me acuerdo que estaba en un cuarto de un hotel, con mi pianito ahí, y empecé a trabajar las canciones una por una, poco a poco. Y hoy en día yo escucho esas canciones y yo digo, no, o sea, primero que todo, yo no tengo ese conocimiento musical como para generar esas canciones, ¿no? Y no lo digo despectivamente, sino yo estoy formado como músico muy básicamente, pero de sentarme a componer, entonces hay melodías que hasta hoy mismo yo las escucho y digo, bueno, ¿de dónde salieron esas melodías, no? O cadencias armónicas que yo, digamos, si me pongo a hacerlas, no las he estudiado o no las he, digamos, premeditadamente no las puse ahí. Entonces, lo dejo ahí porque como que no hay esa explicación, ¿no? Y después, leyendo lo de la teoría del juego de duende que escribió Lorca, es eso, ¿no? Esa manifestación donde, y como todas las mayoría de las canciones de Boda de Sangre están relacionadas con la muerte o son ruegos a la muerte para que no desencadene esa tragedia y todo eso, a la luna. O sea, hay elementos que Lorca utiliza como para invocar una plegaria a la muerte para que no derrame la sangre que se va a derramar. Entonces, bueno, salieron esas canciones y algunas las vamos a interpretar hoy. También hay de Don Perlin Plin, que son más canciones, mejor dicho, las canciones primeras de amor, más que todo, porque Don Perlin Plin es digamos, un señor mayor que se casa con una muy joven. Entonces, claro, no existe esa correspondencia de edad, pero él también quiere dejarla que sea libre, o sea, que ella conozca el amor o sea, que no esté obligada a amarlo a él, sino que amarlo a él, claro. Entonces, claro, hay esa parte, digamos, inexplicable del duende. Y claro, Lorca dice que el duende se manifiesta en habitaciones oscuras, todo eso. Entonces, es esa parte, digamos, que me inspiró, sin yo saberlo. Lo llevo de aquí para el piano. Qué bien, qué bueno. Sí, me surgió esa pregunta porque me parece que es realmente interesante, sobre todo envuelto en todo lo que es la esencia, no la magia, la esencia de Federico García Lorca, ¿no? Mencionaste un poco la estructura de cómo se va a estar armado el recital del día de hoy. ¿Cómo se construye la dramaturgia del recital, ¿no? ¿Cómo lo ordenaste? ¿Cómo la construyes? ¿Cómo decides ese orden del arco emocional de las 10 canciones? Sí. Teníamos ya las canciones definidas de las 10 canciones. Como te mencioné, las 9 son las que van a salir publicadas pronto. La 10ª es una canción de Don Perlin Plin.
que es una canción de amor. Vale. Y la incluimos para completar, digamos, las 10 canciones. Y tenemos textos que mi hermano escogió, porque mi hermano está aquí con nosotros, o sea, va a participar es uno de los, digamos, cantantes invitados, y él armó el guión de recitar esta noche, donde va a haber fragmentos del texto de García Lorca, Teoría y Juego del Duende, que lo vamos a intercalar con las canciones, fragmentos cortos para no hacer digamos, un recital largo. Y entonces escogimos, en base a los textos y las canciones, establecimos un orden para que el concierto fluya. Va a haber, son 3 los cantantes, ¿no? Angelina Sanquín, Alquis Collas, que viene de Grecia, que es como un hermano para mi hermano y yo, porque crecimos juntos en Venezuela, y es un excelente pianista. Mi hermano vino de Venezuela para participar también, y después tenemos a Juan Carlos Márquez, que va a tocar fagot y mandolina. Básicamente hicimos unos arreglos muy sencillos, son extractos de los arreglos de la producción que va a salir dentro de mes y medio. Y entonces piano, fagot y mandolina, las voces, y en algún momento vamos a usar una sorpresa con el cuatro venezolano para 2 canciones. Bueno, no son tan sorpresas porque ya lo dije, pero para incorporar ese elemento, digamos. No me lo quiero perder de ninguna manera. Me estás hablando, fíjate, llegamos a la parte cúspide de todo esto, ¿no? Me estás hablando de 5 artistas, si no conté mal, ¿no? Sí. 5 artistas. Me estás hablando de 4 países diferentes. Correcto. Un poeta español. Me estás hablando de música compuesta por un greco-venezolano. ¿Cómo se ensambla eso? Me estás hablando de fagot, me estás hablando de 4, me estás hablando de piano. No estamos hablando solamente del tema musical, estamos hablando de humanidad, estamos hablando de culturas, de personas, ¿no? De encuentros. ¿Qué pasa cuando personas con esas trayectorias tan distintas se encuentran alrededor de un mismo material y quieren sacar adelante un proyecto como este? Bueno, yo creo que en el centro están las canciones. Cuando yo me acerqué a Angelina y a Juan Carlos, que son digamos, los residentes en Barcelona y conocen el ámbito cultural y musical, y le dije, mira, tengo este proyecto, me gustaría, yo no tengo ningún contacto aquí en España, para a ver si lo podemos desarrollar de alguna forma. Les mandé las canciones, me dijeron, no, esas canciones son hermosísimas, vamos a tratar de hacerlo. Me recomendaron a la Real Academia de las Artes, donde se va a presentar, San Jordi, y vamos y digo, bueno, tenemos unas pequeños arreglos escritos para el fagot, usamos el arreglo del violín para la mandolina, la línea del fagot viene de los trombones que se utilizan en la producción. Hicimos ahí unos ajustes y dijimos, bueno, vamos a intentar montarlo. Es como un experimento. Yo lo llamo como un experimento. Hemos tenido muy poco tiempo para organizarlo, pero está ese, digamos, calor humano que tú mencionas, que dicen, ok, no, vamos a hacerlo, y lo vamos a hacer lo mejor posible. Si ese experimento funciona, lo veremos esta noche. Vamos a tratar de continuar con ese mismo proyecto y con otros proyectos míos, pero esto, digamos, que es como el arranque, y vamos a ver qué sucede esta noche. Pero el interés creo que lo generan las mismas canciones, ¿no? El hecho de que sea Lorca, por supuesto, ahí no, es indiscutible, pero las canciones también, que son canciones sencillas, pero que son bonitas, creo yo. Y no es porque la haya compuesto yo, sino que, como te dije, salieron bonitas. Me parece muy significativo que este sea el primer ciclo de esta forma, ¿no? De estas canciones que se presenta aquí en España.
¿Qué significa para ti traer a Lorca de vuelta a su tierra, pero con una mirada distinta y que pasó por Venezuela, pasó por Grecia, pasó por Estados Unidos y que se ensambla de esta manera aquí y ahora Barcelona? Bueno, primero que todo, creo que es un privilegio poder hacerlo, pero segundo, es también un reto, porque si uno ve las redes sociales, están pasando muchísimas cosas para homenajear al poeta, ¿no? Y me imagino que irán creciendo aún más mientras se acerquen los 90 años en agosto. Pero el hecho de que yo haya puesto qué sé yo, en Instagram la palabra Lorca, nos llega a mi esposa y a mí todos los días notificaciones de que algo está pasando en algún lugar de España. Y por supuesto, traer eso a España es muy emotivo, lo puedo decir, pero por el otro lado, como tú dijiste, es un camino que viene de diferentes vértices del vértice griego, de Venezuela, el factor latinoamericano, músicos venezolanos, griegos, de Estados Unidos. Yo me puse como Estados Unidos para digamos, ampliar un poco porque llevo muchísimos años viviendo allá. Totalmente. Aunque digamos, mi espíritu es venezolano griego. Y, y entonces, bueno, es una oportunidad que se dio gracias más que todo a Angelina y a Juan Carlos. Y también otra persona amiga mía que la nombro, María Eugenia Fuenmayor, que también ellos tres digamos, se combinaron y podemos lograr eso. Y esta noche lo vamos a hacer en la Real Academia de las Artes de San Jordi y a las 7:30 de la noche. Son las puertas van a abrir a las 7. Una cosa que no hemos comunicado y aprovecho tu entrevista para hacerlo es que Por supuesto. la entrada es en efectivo porque la Real Academia no maneja nada de tecnología. Entonces, Okay. los que escuchen esta entrevista o la vean Uh-huh. y van al recital que lo tenga presente, nosotros hemos tratado de hacerlo. Es una única función. Hacer difusión, Nosotros sí. regresamos a Estados Unidos y bueno, y es un experimento que vamos a ver cómo resulta y vemos qué sale de ahí. Yo estoy segura de que va a resultar maravilloso. Me quedan unas muy pocas preguntas, ¿Cómo no? pero no quiero perder la oportunidad de hacerlas porque me parece que son fundamentales. ¿Has musicalizado a Neruda, a Cavafis, a Sor Juana, a Kazantzakis, si no lo pronuncié bien? La Kazantzakis, casa a de Chaques. Nikos Kazantzakis, ok, Sí, a García Lorca, por supuesto. Es una lista que dice mucho de, bueno, imagínate, de los años que tienes, no solamente estudiando el arte, sino trascendiendo poesía en música, ¿no? ¿Qué buscas, Pantelis? ¿Qué busca Pantelis Palamidis en un poeta para que merezca ser musicalizado? bueno, yo no creo que sea yo el que decida si merece o no ser musicalizado, sino lo que me inspira a mí los poemas, ¿no? Oh, En el caso bueno, en todos los casos hay una inspiración. En el caso de Lorca es, digamos, totalmente espiritual, como hablamos del amor y la muerte. En el caso de Neruda hay ambas cosas, ¿no? Está la parte amorosa o erótica de Neruda, la, la, la de Sor Juana y San Juan de la Cruz fueron compuestas para obras de teatro en Venezuela, específicamente. Y después son poemas que yo escojo un poeta, lo leo y en algún momento un verso nada más o una línea hace clic y dice, bueno, voy a trabajar este poema porque me transmitió algo a mí y creo que poniéndole música y convirtiéndolo en canción se puede compartir más, porque la música le da como un apoyo, otra dimensión emocional
a la poesía, ¿no? Cuando claro. uno la puede cantar y la puede sentir de otra forma. Y bueno, y es esa búsqueda entre poetas griegos, poetas en español. Por ejemplo, en el caso de Otto René Otto René Castillo, que es un poeta guatemalteco, que un ciclo de canciones de un libro que me regaló mi esposa cuando nos estábamos conociendo. Ajá, Y son canciones bellísimas porque él pasa una situación, digamos, de dualidad donde tiene que escoger. O sea, él ama a una mujer, él estaba exilado él era comunista, exilado en la Alemania oriental pues, de Guatemala, porque había vale. la dictadura en Guatemala. Entonces, claro, él había ido a estudiar allá, se enamora de una alemana, hace su vida, pero siempre tenía esa necesidad de regresar a Guatemala a, a luchar, pues, como guerrillero y tumbar la dictadura, etcétera. Entonces, esa dualidad y esa batalla interna entre el amor que siente por ella y el deseo de regresar a su patria Sí, para cumplir, digamos, su misión de luchar por su patria, está muy bellamente manifestado en los poemas. Entonces, nada más esa historia, leyendo los poemas, por supuesto, él regresa a Guatemala, lo agarran, lo toman preso, lo torturan y lo matan, pero quedan esas canciones donde están los ojos de la amada en Berlín, porque él estaba en Berlín, o sus poemas, digamos, épicos, hablando de cómo será el futuro de su país sin la dictadura, ¿no? Entonces, claro, hay momentos que uno lee los poemas y como tiene digamos, esas herramientas musicales y ese background, ese pasado que hablamos al principio de la entrevista, de musicalizar la poesía y convertirla en canciones populares. así es. Así llegamos a todos esos poetas poco a poco. Y te conectas con ellos, Totalmente, naturalmente. totalmente, total. Todo poema, desde el punto, me ha emocionado a mí y por eso decidí, por supuesto, musicalizarlo. Claro. Y, y bueno, poco a poco se ve la reacción del público cuando oye esos poemas cantados. ¿Qué te ha enseñado el tiempo que ningún conservatorio, ninguna universidad, nada en lo académico podría haberte enseñado? Yo te diría que lo que me enseñó es no persistir en la parte musical, aunque no es que no tuve la oportunidad, no tuve el tiempo, o quizás para ser más drástico conmigo mismo, no tuve la disciplina Ujú. de estudiar la música como debe ser. Yo siempre digo en broma, bueno, será para la próxima vida que me voy a poner a estudiar música en serio, pero... por supuesto, hace falta la formación académica. O sea, mi formación académica, la licenciatura en música de la Universidad Central que tú viste ahí en mi biografía, es más en la parte de musicología. Ok, Tuvimos nuestras clases, digamos, de armonía, contrapunto y eso, pero eran como muy puntuales. No fue una formación de conservatorio, fue una formación universitaria, universitario. exacto, en el ámbito de la musicología. Entonces, yo creo que sí me hace falta la parte académica definitivamente, pero cuando uno tiene ese tipo de inspiraciones o cuando le apasiona algo y tiene las herramientas básicas, también puede echar para adelante y sacar algunas canciones que valgan la pena, ¿no? Y bueno, por ejemplo, hacemos un recital en Barcelona y componemos algunas canciones como Sí, estas de García Lorca, ¿no? claro. Sí, la parte académica a mí no me ha detenido. O sea, si hubiera Claramente. querido tenerla, porque claro, me hubiera formado mejor como músico, pero para ese tipo de espectáculos y para ese tipo
de conciertos, donde lo popular se combina con lo, digamos, con la poesía, no ha sido imprescindible. Así es. Para quienes nos están viendo y escuchando en este momento y quieren venir esta tarde, ¿qué van a encontrar en Cantares con Duende? ¿Cómo describirías la experiencia para alguien que no conoce mucho sobre el proyecto? Bueno, va a escuchar unas canciones que se gestaron hace más de 40 años y que han permanecido presentándose durante todos estos años. Se van a encontrar con unos músicos y cantantes excelentes. Es un ambiente en la academia que es muy bello porque es un salón lleno de cuadros y estatuas, aunque la visibilidad un poco se dificulta porque es una sala alargada, pero escuchando la música hicimos unas adaptaciones de movimiento de los cantantes y consta mi hermano que va a decir los textos, para que el público que esté un poco atrás, que tenga dificultad, pueda escuchar mejor. Escuchar no hay problema porque hay acústica, pero sí la parte, digamos, visual. Pero como es música con poesía y con textos cantados y textos narrados, es nada más entregarse a Lorca en ese ambiente tan particular de la Real Academia de las Artes, lleno de cuadros y esculturas griegas, que se hace muy bonito, muy solemne. Así es, así es. El 5 de junio, al día como hoy, se celebra pues el cumpleaños de Federico García Lorca. Y el recital también conmemora los 90 años de su desaparición. Lorca fue asesinado y apenas tenía 38 años. ¿Qué sientes cuando piensas en todo lo que no llegó a escribir, a componer, a experimentar de la vida? Bueno, no tengo mucho que decir, pensando que con los 38 años dejó ese legado literario y poético que nos dejó y que todavía sigue sacudiendo generaciones de artistas, no solo en España, sino en Latinoamérica y en países nuestros como Grecia, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el idioma castellano, pero tiene la pasión mediterránea, el mar que nos une. Entonces, ¿qué más se puede decir? Si con 38 años dejó esa cantidad de obras y ese gran legado, ¿qué hubiera pasado si hubiera vivido más? ¿No? Sería inagotable y difícil de manejar tanto material. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que hubiese sido un legado incalculable, incalculable. Sí. Creo que sí. Es admirable lo que él hizo, ¿no? Porque era, aparte dentro de España, de recorrer España, de rescatar canciones populares, viajar a Latinoamérica, a Estados Unidos, o sea, él y reflejar toda esa experiencia en sus poemas, ¿no? El poeta de Nueva York, o sea, tiene esa digamos, variedad y interminable, digamos, del mundo, que no se concentró nada más, digamos, en España. Él buscó también llevar el arte o vivir la experiencia para transformarla en poesía en español. Sí, yo también creo que Federico García Lorca definitivamente es un referente y además un referente vigente. El hecho de que se cumplan 90 años de su asesinato, hablaría de que estamos hablando de casi un centenar de años, o sea, de un siglo de historia, ¿no? Claro. Y resulta que cuando vamos al aquí y ahora y en este momento, sigue siendo vigente. Totalmente. Su mensaje, su experiencia,
la forma en la que transmitía su pensamiento, los hechos que lo llevaron a su fallecimiento, Claro, claro. el cómo transmitía su mensaje, el por qué, el para qué inclusive, ¿no? Entonces yo creo que sí, que la historia de él Sí. es una historia que si hubiese continuado hubiese sido todavía muchísimo más poderosa. Estoy de acuerdo Y, contigo. y cada día ahora con las cuestiones de la tecnología y hay nuevos descubrimientos. Las noticias hablan de descubrimientos de sus nuevos poemas, manuscritos que estaban Inéditos totalmente, sí. inéditos, de no sé qué más, poquitas escenas de un camión donde él iba. O sea, están surgiendo cosas que no sé si es la magia de sus 90 años o son cosas de la tecnología, pero cada día aparecen cosas y en esa Cosas eterna increíbles. búsqueda bueno, de no saber dónde está, ¿no? Que creo que está suspendida la búsqueda porque ya eso no importa frente a la magnitud de su obra, ¿no? Así es. Y mi última pregunta, Pantelis, Ajá. y es la más libre de todas. Si Federico García Lorca pudiera escuchar estas 10 canciones esta noche sentado en esa sala majestuosa en la que estaremos compartiendo todos nosotros tu obra, si estuviera allí, ¿qué crees que diría? Qué pregunta más difícil. Yo creo que diría, concha, ese griego venezolano captó muy bien mi espíritu del duende. Estoy segura de que así sería, Sí, espero que sí. segura. Espero que sí. Y las canciones que se cogieron y la música y los ritmos, utilizamos ritmos griegos, ritmos venezolanos. Entonces, vamos a ver qué tal. El público dirá esta noche. Así es, Pantelis, ha sido un honor, un placer enorme, qué gustazo tan grande ha sido conversar contigo. Creo que bueno, que hemos dado a la audiencia no solo un motivo para ir el día de hoy al recital, sino pues algo más. Ha sido tu historia, la historia de un hombre bueno, que ha construido, la verdad, su vida entre varias culturas, porque no es solamente el lugar en donde naciste y el lugar en donde te criaste, sino a cada uno de esos lugares a donde has ido a experimentar la vida, que yo creo que va de eso, ¿no? Y pues bueno, te has ido nutriendo y has ido dejando tu huella en cada uno de los lugares a donde has tenido la bendición de permanecer y ellos de recibir tu energía. Así que te agradezco enormemente el haber compartido con nosotros tu buena energía, tu experiencia de vida, tu poesía, tu música, tu ingeniería también. La que paga al Tu músico. ingeniería, que es la que financia, es la que paga todo esto, ¿ok? De verdad que te lo agradezco enormemente. Cantares con Duendes se presenta el día de hoy, 5 de junio. Es un homenaje al 90 aniversario de la desaparición física de Federico García Lorca. Así que les voy a agradecer a todos, por favor. Cuéntanos, Pantelis, tus últimas frases de esta entrevista. Invita a las personas al lugar, la hora, todo lo que nos quieras comentar en estos últimos minutos de la entrevista por Auténtica Radio. Sí, muchísimas gracias primero que todo a ti, Elena, por la invitación. Es muy importante para nosotros tener ese tipo de proyección en las redes sociales. Bueno, la invitación es para esta noche. Cantares con Duende en la Real Academia de las Artes de San Jordi a las 7:30 de la noche, 19:30 como dicen aquí en España. En la entrada son 15 euros. Los que vayan a asistir, por favor, lleven efectivo, porque si no, la Real Academia nos regaña. Y bueno, los esperamos allá para compartir y más que todo honrar a Federico García Lorca con todo lo que se merece, con una música humildemente preparada para ustedes. Así es. Nuevamente gracias a ti, Pantelis. Gracias por estar en Auténtica Radio. Gracias a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Esto es Auténtica Radio.
donde las historias importan y tienen espacio. Por favor, síganos en @autenti.k en Instagram y en YouTube, ya saben dónde seguirnos. Así que muchísimas gracias. Y esto es todo por ahora.